Dicen que un niño solo se convierte en hombre cuando muere su padre. Y esta película lo representa a la perfección. En la primera, Hippo cruzaba la adolescencia e intentaba convencer a su pueblo de que los dragones no eran peligrosos. Pero en esta segunda entrega, Hippo deberá de entender que su padre no va a estar para salvarlo, que él debe hacerse cargo de su propia vida y que hay un pueblo que espera que sea el líder que los guíe a todos. Con el paso del tiempo y los esfuerzos de Hippo, dragones y humanos lograron convivir en armonía. Incluso construyeron un establo en la montaña con todo lo que un dragón podría desear. También celebran carreras de dragones que se volvieron el evento favorito de la isla. Mientras vuela con Chimuelo, vemos que Hippo ha perfeccionado su equipo. Además de la prótesis y el mecanismo para el ala, ahora tiene un traje planeador que le permite hacer maniobras increíbles. Pero se emociona además y termina estrellándose en una isla lejana. Por suerte, tanto él como Chimuelo están bien. Cuando se quita la máscara, Hippo nos revela que ya es un adulto joven. Y al mirar alrededor, nuestro protagonista descubre otra isla, lo que hace que se emocione, pues últimamente se ha dedicado a explorar nuevos territorios. En eso, Astrid, la novia de Hippo, llega montada en su dragón a la nueva isla. Ahí Hippo le relata que esa misma mañana tuvo una conversación muy importante en la que el padre le dijo que él tendría que tomar su lugar como jefe de la isla. O sea, planea nombrarlo como su sucesor. Astrid se emociona por su novio porque piensa que es una oportunidad increíble. Pero Hippo está bastante perturbado por la noticia, pues dice que todas esas cosas de hablar, planear y dirigir no son lo suyo. Astrid dice: eso es una gran noticia. ¡Qué gran honor! Yo me emocionaría tanto. A lo que Hippo responde: es que yo no soy igual a ti. Hippo argumenta que ella sabe exactamente quién es, pero él aún sigue buscando. Le remarca que no es su padre y jamás conoció a su madre. Entonces no cree tener mucha idea de quién es. Y ya saben que en ocasiones me gusta darle una interpretación diferente a las películas. Esta será una de esas veces donde pude ver algo que tal vez el guionista ni siquiera tuvo la intención de poner, no se crean. Pero como aquí también venimos a aprender, voy a interpretar el camino de Hippo en esta película como un viaje hacia alcanzar un yo más auténtico. Todo esto desde la psicología analítica de Carl Jung. Pero más importante aún, el camino de Hippo hacia convertirse en un hombre. Un camino que muchas veces uno no elige, pero que la vida te fuerza a tomar. Respecto a lo primero, Jung llamaba self a la totalidad psíquica, es decir, a la unión de los aspectos conscientes e inconscientes de una persona. Representa la plenitud del ser, el centro y al mismo tiempo la totalidad de la psique. Para Jung, alcanzar el self no es un estado inicial, sino el resultado de un largo proceso de individuación. Se trata de un camino profundo de autoconocimiento en el que uno debe confrontar e integrar las distintas partes de su psique para volverse una persona más auténtica y unificada. Dentro de estas partes, según Jung, se encuentra el ánima, que más adelante te explicaré qué significa y cómo la podemos ver manifestada en la película. Una vez aclarado esto, vamos con Hippo. Hasta este punto, Hippo ya es un adulto, pero no ha madurado del todo en el sentido más profundo de la palabra, pues no se ha hecho cargo de su vida. Es valiente y ha logrado hazañas enormes, pero aún se niega a asumir el rol de líder y responsable del pueblo. Y ese rechazo puede interpretarse como una señal de que aún no se ha hecho cargo de sí mismo. En mi opinión, hacerse cargo del pueblo sí es algo que Hippo desea, pero todavía le cuesta verse a sí mismo como alguien capaz de guiar, tomar decisiones y proteger tal como lo hace su padre. Cuando dijo que esas son cosas que hace su padre, pero no él, en el fondo está diciendo que aún no está listo para asumir esa responsabilidad. Y no me refiero solo al pueblo de Berk, sino también a su propia vida. Eso también puede verse reflejado en cómo no ha terminado de construir una identidad propia. Cuando Astrid le preguntó por qué no se emocionó al saber que su padre quería nombrarlo como sucesor, Hippo respondió: es que yo no soy igual a ti, tú sabes quién eres. Yo todavía estoy buscando. Y esa frase lo resumió. Se trata de un joven brillante, sensible y valiente, pero sin una identidad consolidada. No se siente como su padre, no conoció a su madre, y aunque ha hecho cosas grandes, todavía se siente pequeño frente a lo que el mundo espera de él. Los chicos notan algo raro en el horizonte y deciden investigar. Después de volar un rato, encuentran un fuerte destruido por una enorme ola de hielo y picos congelados. De pronto, un grupo de cazadores de dragones captura al dragón de Astrid. Hippo lo rescata y baja a hablar con ellos. El grupo está liderado por Eret,
quien les cuenta que hace unos días fueron atacados por otro jinete de dragones y ahora creen que Hippo está aliado con él. Hippo se sorprende, pues no sabía que existieran otros pueblos que pudieran domar dragones. Eret menciona que su líder, Drago Mano Dura, está formando un ejército de dragones y que se alegrará al saber que han capturado a un Furia Nocturna. Pero antes de ser atrapado, Chimuelo contraataca, libera al dragón de Astrid y todos escapan. Hippo regresa a la isla para contarle a su padre lo que vio, pero Stoico no le presta mucha atención. Está concentrado en su taller y en preparar a su hijo para ser el nuevo jefe. Sin embargo, cuando Hippo menciona el nombre de Drago Mano Dura, el rostro de su padre cambia por completo. Ordena encerrar a todos los dragones y no salir de la isla. Explica que Drago es un hombre sin conciencia ni piedad y que si logra controlar un ejército de dragones, muchos podrían morir. Hippo propone ir a hablar con Drago para hacerlo entrar en razón, pero Stoico se niega, insistiendo en que lo más responsable es proteger a su gente. Aún así, Hippo decide seguir su instinto y va con Astrid a buscar el barco de los cazadores. Al encontrarlo, se entrega voluntariamente y dice que solo quiere conocer a Drago para evitar una guerra. Justo en ese momento, llegan Stoico y los demás para rescatarlo, pero Hippo los calma, explicando que está ahí por voluntad propia, porque quiere resolver el conflicto hablando. Stoico, resignado, le dice que es inútil. Drago quiere la guerra y él lo sabe porque lo conoció hace años. Vemos los recuerdos de Stoico y él cuenta que hace muchos años se convocó una gran reunión de jefes para discutir la amenaza de dragones que se enfrentaba. Pero a la reunión llegó un desconocido que se presentó como Drago y les dijo que él sabía cómo detener el asunto de los dragones. Lo único que necesitaban era arrodillarse ante él y aceptarlo como su líder supremo. Todos los líderes se rieron de él y en consecuencia Drago llamó a dragones con armaduras y les ordenó quemarlo todo. Stoico fue el único superviviente. El padre le dice a su hijo que a los hombres que asesinan sin razón jamás los harán entrar en razón. A pesar de esta historia y palabras, Hippo decide que aún así intentará convencerlo porque eso es en lo que es bueno. Ya lo hizo una vez con su padre, así que cree que puede hacerlo con quien sea. Acto seguido, emprende el vuelo junto con Chimuelo para seguir su misión. Tras la discusión con su padre, Hippo y Chimuelo vuelan sobre un mar de nubes. Aunque la vista es hermosa, Hippo está frustrado. Le promete a Chimuelo que no permitirá que nada le pase. Pero en eso, una figura enmascarada emerge entre las nubes y lo observa. Hippo se da cuenta de que pertenece al otro grupo que también ha domesticado dragones. Poco después, ambos son capturados y llevados a una fortaleza de hielo muy parecida a la base destruida que habían encontrado antes. Dentro, la persona enmascarada observa a Hippo con atención y demuestra conocer bien a los dragones, usando técnicas avanzadas para domesticarlos. Todo cambia cuando la figura se acerca, le observa unos lunares en el rostro a Hippo y se quita la máscara, revelando que se trata de la mismísima madre de Hippo, lo que deja al chico desconcertado, pero se sorprende aún más cuando descubre que ella vive en un santuario lleno de dragones, el cual está protegido por un inmenso dragón alfa que lanza hielo en vez de fuego y que ha estado liberando a los dragones capturados por los cazadores. De ahí la destrucción helada que Hippo había visto antes. Aunque todo esto lo impresiona, hay una pregunta que no puede evitar. ¿Por qué se fue? Su madre le cuenta que desde que Hippo era un bebé, Berk ya estaba en guerra con los dragones, pero ella siempre creyó que la paz era posible, aunque nadie la apoyaba. Una noche, durante un ataque, un dragón entró al cuarto de Hippo. Valka fue a protegerlo, pero el dragón solo observó con curiosidad y luego la miró a ella del mismo modo, como si supiera que no le haría daño, lo que la hizo darse cuenta de que no son criaturas violentas, sino son provocadas. Entonces llegó Stoico, el dragón se asustó, quemó la choza y se llevó a Valka. Desde entonces, Hippo creció sin madre y Stoico creyó que los dragones la habían eliminado. Valka le explica que los dragones la cuidaron y ella a ellos. Nunca volvió porque pensó que los vikingos no cambiarían y que Hippo estaría más seguro sin ella. A Hippo le fascina saber que su madre y él comparten esta pasión por entender a los dragones y pasan los siguientes días conviviendo y conversando. Valka le enseña todo lo que sabe sobre dragones e Hippo le muestra los arreglos que le hizo a Chimuelo en la cola y hasta su nuevo traje planeador con el que puede sobrevolar los cielos. Hasta ahora, Hippo había crecido sin madre. Y en esta ocasión vamos a interpretar esa ausencia como símbolo de una desconexión con una parte esencial de sí mismo según Jung, lo que Jung llamó el ánima. Pon atención que aquí nos vamos a poner un poco técnicos. Durante el desarrollo de nuestra personalidad, la sociedad y las figuras de autoridad nos van marcando qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Como resultado, muchas partes de nuestra esencia terminan reprimidas o desplazadas hacia el inconsciente. Pero el hecho de que queden fuera de la conciencia no significa que
dejen de formar parte de lo que somos. Para Jung, reprimir estas partes esenciales nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, y eso puede generar tensiones internas, síntomas o conductas impulsivas y destructivas porque el inconsciente busca expresarse. Precisamente por eso Jung decía que vivir con autenticidad implicaba atravesar un proceso de transformación interior que él llamó individuación, un camino para reconocer, aceptar e integrar esas partes negadas o ignoradas y así vivir desde un yo más completo y verdadero. Dentro de este proceso, Jung habló de dos figuras clave que habitan el inconsciente: el ánima, la parte femenina en el inconsciente del hombre, y el animus, la parte masculina en el inconsciente de la mujer. Y no se trata de algo que se vea por fuera, sino de energías internas que al no estar integradas tienden a proyectarse en otros o a influirnos sin que lo notemos. En el caso del ánima, o sea, los rasgos asociados a lo femenino, tenemos cualidades como la sensibilidad, la intuición, la emocionalidad y la conexión con la vida interior. Y en el caso del animus, lo masculino, son rasgos como la lógica, la voluntad, la acción y el pensamiento estructurado. Ahora bien, es importante aclarar algo. Esto no significa que estas cualidades sean exclusivas del hombre o de la mujer. Hoy sabemos que no hay rasgos psicológicos naturales que pertenezcan a un género específico. La empatía, la sensibilidad, la fuerza o la autonomía son cualidades humanas que todos podemos desarrollar. Sin embargo, y aquí está el punto clave, la cultura sí las ha asignado históricamente a un género u otro, hacia lo masculino o lo femenino. Y al hacerlo, ha fomentado que muchas personas repriman partes de sí mismas que no corresponden con lo que se espera para encajar en lo que sí se espera de ellas. Pero la realidad es que todos albergamos estos aspectos en distintos grados. Y para Jung, el crecimiento personal exige justamente integrar esos aspectos complementarios de nuestro ser. En el caso de Hippo, su ánima ya daba señales de vida. Desde la primera película vimos su compasión, su sensibilidad, su deseo de cuidar y de dialogar en lugar de combatir, como cuando protegió a Chimuelo. Pero estas cualidades parecen generarle conflicto. Aunque quiere ser un líder, no se ve a sí mismo como alguien digno de gobernar, como si su forma de ser no encajara con la imagen heredada de lo que debería ser un buen líder. Y eso tiene sentido si miramos su historia. Hippo creció sin una figura materna y bajo la influencia de un padre fuerte y duro. Un padre que rechazaba todas esas cualidades más sensibles o asociadas a lo femenino, al menos en un sentido junguiano. Sin darse cuenta, Hippo pudo haber aprendido que esas partes de sí mismo no eran dignas de un buen líder. Así pues, uno de los viajes que Hippo tendrá que hacer para convertirse en una persona más completa y sentirse digno de tomar el mando será aceptar su ánima como un aspecto valioso e importante para gobernar y guiar tanto a otros como a sí mismo. Regresando a la historia, la conexión entre ellos dos es tanta que Valka le propone a Hippo empezar de nuevo y juntos explorar, seguir descubriendo más especies y cambiar el mundo para todos los dragones, haciendo del mundo un lugar más seguro. Hippo acepta la propuesta de su madre encantado y le dice a su madre que ahora los dos podrán ir a razonar con Drago juntos. Pero su madre no se lo toma en serio. Le comenta que no hay persona que pueda razonar con Drago y que deben proteger a los suyos. Casi las mismas palabras que su padre le dijo. Mientras todo esto ocurría, Stoico encuentra el casco de Hippo flotando en el agua congelada. Esto le hace creer que su vida corre peligro, así que comienza una búsqueda para encontrar a su hijo. Por su parte, Astrid y los demás también temen por la seguridad de Stoico, así que sobrevuelan los mares hasta dar con el barco de los cazadores. Capturan a Eret y lo obligan a guiarlos hasta la guarida de Drago, convencidos de que él tiene a sus amigos. Al llegar, descubren que Drago tiene una flota enorme y son capturados. Drago es un hombre imponente, con un brazo mecánico que reemplaza el que le arrancó un dragón. Es autoritario, obsesivo y cruel. Aunque también monta dragones, lo hace por sometimiento. Los encadena, los intimida y los usa como armas para conquistar. Astrid, intentando intimidarlo, le dice que en Berk hay cientos de jinetes y que vienen en camino. Pero Drago se enfurece. Dice que él es el único domador verdadero y promete ir a Berk, eliminar a su alfa y someter a todos. Como Eret ya no le sirve, ordena que él y los amigos de Hippo sean eliminados. Hasta este punto la historia, Drago apareció como el gran antagonista de la película. Pero si lo miramos más de cerca, nos vamos a dar cuenta de que Drago e Hippo no son tan diferentes como parece. De hecho, comparten varias cosas en común. Ambos son líderes, ambos han descubierto que los dragones pueden ser montados. Sus pueblos fueron atacados por dragones de pequeños y ambos perdieron una parte de su cuerpo como consecuencia de ese encuentro. Hippo perdió una pierna y Drago un brazo. Y sí, es verdad que el de Hippo no fue en un contexto violento, pero la película también usa ese recurso para remarcar sus similitudes. Ambos cargan una herida, pero lo que hicieron con ella es lo que los diferencia. Ambos aprendieron a domar dragones, pero Hippo lo hizo desde el respeto y para poder convivir
vivir con ellos en paz, mientras que Drago los domó desde la fuerza para convertirlos en armas. Las capacidades de los dos son prácticamente las mismas, pero lo que los separa son las decisiones. En ese sentido, podríamos ver a Drago como una posibilidad en lo que Hippo puede convertirse en cualquier momento si elige el otro camino. Quédate con esta idea porque la abordaremos al final. Por otro lado, vemos que Stoico finalmente encuentra a Hippo dentro del santuario de dragones. Lo toma del brazo y se dispone a escapar. O bueno, al menos hasta que Stoico ve algo que lo deja sin palabras. Se da cuenta de que en el santuario se encuentra su esposa, que creía muerta, Valka. Antes de que Stoico diga una sola palabra, Valka comienza a defenderse diciendo que sabe lo que hizo, sabe que estuvo mal y que se siente mal por haberlo dejado solo cuidando a Hippo. Pero lo hizo porque pensó que nada en ese lugar cambiaría. Pero ahora sabe que todo está mal. Y Stoico se acerca, la ve fijamente y exclama: estás tan hermosa como el día en el que te perdí. Y entre lágrimas se plantan un beso. Mientras esto sucede, Astrid, Eret y compañía están a punto de enfrentar la muerte a manos de los hombres de Drago. Pero Eret decide hacer lo correcto y se libera de las ataduras, derriba a los guardias y después libera a Astrid, a sus compañeros y hasta a un dragón. Pues este dragón previamente le había salvado la vida, demostrándole que estas bestias que creía peligrosas pueden ser buenas. Mientras tanto, en el santuario de dragones, Stoico y Val se ponen al tanto de lo que ha pasado e incluso cantan y bailan una canción que solía ser especial para ambos. Hippo jamás había visto a su padre ser tan vulnerable y feliz, pero le encanta. Al terminar el baile, Stoico le dice a Val: creía que tendría que volver a morir para volver a bailar contigo. Y después le propone volver a casa para ser su esposa y retomar la familia que solían ser, a lo que Val acepta. Sin embargo, esta armonía se ve interrumpida por Drago, quien ha encontrado el santuario de dragones que Val protege. Ahora ha traído a toda su flota de guerreros y está comenzando a lanzar un ataque para destruirla. Hippo, Stoico, Val, Astrid y hasta los amigos de Hippo comienzan una batalla feroz para defender el santuario de Drago y la acción inicia. La batalla es dura y al principio nuestros protagonistas tienen el terreno dominado. Para conseguir aún más ventaja, Val hace que el alfa que escupe hielo surja de las profundidades del santuario. Pero al ver esto, Drago llama a su propio alfa, pues es tan poderoso que incluso había conseguido dominar a uno de estos dragones. Entre ambos alfas comienzan a combatir, pero el alfa de Val, desgraciadamente, es brutalmente eliminado por el alfa de Drago. Ahora este es el único alfa que queda, y sabiendo que los dragones solo lo escuchan a él, Drago le ordena a su alfa que comience a usar una especie de habilidad de control mental con la que pone a todos los dragones de nuestros protagonistas en contra de sus dueños. Hippo consigue acercarse a Drago para hablar con él, trata de hacerlo entrar en razón y preguntarle por qué está haciendo todo esto, y Drago le explica. Le cuenta que de niño su aldea fue incendiada por los dragones y hasta perdió su brazo en el proceso, pero incluso de pequeño, al ver su aldea destruida y todo lo que amaba perdido, decidió que se alzaría contra el miedo a los dragones y liberaría a los pueblos de este mundo. Y la única forma de dominar a los dragones es usar a otros dragones. Por eso ha formado un ejército. Pero Hippo sabe que esto es solo una excusa. Drago no solo quiere controlar a los dragones, en el fondo los usa como armas para conquistar pueblos y tener control sobre las personas que lo siguen. Drago se harta y le ordena a su alfa que use el control mental para manipular a Chimuelo y hacer que se torne en contra de su propio dueño y amigo. Chimuelo lucha, pero el control es más fuerte. Se acerca a Hippo acechándolo y cargando su ataque para eliminarlo. Hippo trata de hablarle. No obstante, Chimuelo simplemente no lo reconoce. Pero cuando el dragón finalmente dispara, Stoico aparece recibiendo el golpe por su hijo y muriendo al instante. Una vez que la batalla termina, Drago reúne a todos los dragones, a todos sus hombres y de paso se lleva a Chimuelo con él, maltratándolo y abusando del control mental para llevarlo consigo. Cuando cae la noche, la familia y amigos de Stoico le hacen un funeral y su buen amigo le da algunas palabras de despedida. Hippo se dice a sí mismo arrepentido. No soy el jefe que querías que fuera, ni soy el protector de la paz que creías ser. Val aprovecha un momento para hablar con su hijo. Tu padre siempre dijo que te convertirías en el más fuerte de todos. Y era verdad. Tienes el corazón de un jefe y el alma de un dragón. Solo tú puedes hacer que nuestros mundos se unan. Eso es lo que tú eres, hijo. Hippo se toma un momento para reflexionar y exclama: yo tenía tanto miedo de convertirme en mi papá porque creía que no lo lograría. ¿Cómo te conviertes en alguien tan grande, valiente y entregado? Creo que solo hay que intentarlo. Un jefe protege a los suyos. Tenemos que volver. Lo que acaba de suceder es de las cosas más fuertes que he visto a una película animada hacer. Y se conecta con la frase del inicio de este video. Un hombre no se convierte en hombre hasta que muere su padre. Durante la infancia, nuestros padres representan todo lo que conocemos del mundo. Son nuestra fuente de seguridad, de afecto y de guía. Los vemos como figuras casi mágicas, capaces de resolver cualquier problema, de protegernos y de saberlo todo, lo que hace que nuestra mente infantil se sienta a salvo y despreocupada. Pero cuando vamos creciendo y entramos en la adolescencia, empezamos a notar que ellos no son tan todopoderosos como creíamos. En el proceso de buscar nuestro propio camino que acompaña a la adolescencia, empezamos a cuestionar, a desarrollar
desafiar sus ideas y normas y a explorar otras formas de ver el mundo, aunque todavía dependemos emocional o económicamente de ellos. Y es en esa etapa donde se inicia un duelo, aunque muchas veces no lo notemos de forma consciente. La imagen perfecta e idealizada que teníamos de nuestros padres empieza a fracturarse. Y llegar a esa realización es a lo que podemos llamar la muerte del padre. Cuando hablamos de muerte del padre, no siempre nos referimos a que el padre fallece, ni siquiera a que desaparece o abandona. Puede ser literal, claro, justo como el padre de Hippo, pero esta muerte, como ya vimos, también puede ser simbólica. Y esa muerte simbólica no es más que el instante en el que nosotros como hijos llegamos a la realización de que nuestros padres no son dioses. No son héroes todopoderosos, invulnerables y que lo saben todo. Tan solo son seres humanos como muchos otros. Personas con los mismos miedos, con las mismas dudas, con heridas y con contradicciones, que también han llorado por amor, que también se han sentido inseguros, que no siempre supieron qué hacer, que fracasaron y sobre todo que no tienen todas las respuestas. Aceptar eso duele, pero también es parte de un proceso de crecimiento, porque solo cuando dejamos de buscar afuera a alguien que nos guíe o nos salve, estamos listos para guiarnos a nosotros mismos. Porque cuando cae el mito del padre como figura omnipotente, nos damos cuenta de que no hay nadie que vaya a venir a salvarnos. Y por lo tanto, ya no queda otra opción más que volvernos responsables de nuestra propia existencia. Hasta este punto, Hippo había estado dividido entre dos modelos de liderazgo. Por un lado, el modelo tradicional que su padre le había enseñado, basado únicamente en la fuerza, la dureza, la autoridad y el control. Y por otro, un modelo más empático, intuitivo, compasivo y colaborativo que ya existía en él, pero que no terminaba de asumir ni de validar como legítimo. Lo que su madre hizo con esas palabras fue reconocer quién es él en esencia y devolvérselo nombrado. Le puso palabras a una verdad interna que él todavía no se atrevía a sostener con orgullo. Le dijo que ya tenía el corazón de un jefe y el alma de un dragón, dos símbolos que hasta ese momento habían estado en tensión dentro de él. El corazón de un jefe representa la estructura y la responsabilidad. El alma de un dragón representa su sensibilidad, su intuición y su capacidad de conectar emocionalmente y de actuar desde la empatía. En otras palabras, su ánima. Rasgos que siempre habían estado ahí, pero que él mismo dudaba si eran suficientes o siquiera apropiados para liderar. Pero cuando su madre le dijo que eso era lo que él era, Hippo por fin pudo dejar de compararse con el modelo de su padre y pudo reconciliarse con su forma de ser. Su yo se volvió más auténtico. Y así se completó su arco. Y además, la muerte de su padre lo confrontó con la realidad de que ya no hay nadie más a quien voltear a ver, ni para que guíe el pueblo, ni para que lo guíe a él, ni para que lo salve. Ahora le toca a él hacerse cargo, tanto de su pueblo como de su propia vida. Es así como Hippo decide volver a Berk montado en los dragones bebés que quedaron en el santuario. Pues recordemos que estos son los únicos dragones que no escuchan al alfa. El problema es que deben darse prisa, pues el pueblo de Berk ya está comenzando a ser atacado por Drago, quien está usando el control mental de su dragón alfa para llamar a los dragones domesticados de la aldea a unirse a sus filas. Afortunadamente, nuestros protagonistas consiguen llegar y mientras los amigos de Hippo distraen al dragón alfa, Hippo se encarga de acercarse a Drago, quien está montando a Chimuelo. Drago, confiando plenamente en el control mental, deja que Hippo se acerque a Chimuelo, quien sigue bajo el trance. No obstante, Hippo comienza a hablarle a Chimuelo, a decirle que lo que pasó no fue su culpa y a recordarle que jamás lo lastimaría a él. Poco a poco, Chimuelo va viendo con más claridad a Hippo y comienza a luchar contra el control mental. Drago no puede comprender cómo es que Hippo está logrando esto y antes de que pueda hacer algo, Chimuelo se libera del control y lanza a Drago por los aires. Hippo salta sobre Chimuelo, le ayuda a volar y para que el alfa ya no pueda ejercer control sobre él, le pone una venda en los ojos y le tapa los oídos a su dragón. Ahora Chimuelo deberá confiar 100% en Hippo. Después de unas muy buenas maniobras, Hippo consigue distraer al alfa y planear con su traje por los aires para derribar a Drago. Posteriormente vuelve a montar a Chimuelo y juntos planean sobre el lomo del gran dragón, consiguiendo escapar hacia los aires. Hippo acaricia a su amigo y exclama: "Lo logramos". Drago se aferra a su plan y consigue que el alfa lance toneladas de hielo sobre Hippo y Chimuelo, pero Chimuelo consigue destruirlo gracias a una habilidad extraña con la que parece que puede canalizar más energía. Continúa atacando con más fuerza al gran alfa hasta que debilita su control mental, por lo que los dragones que el alfa estaba controlando pasan a estar del lado de Chimuelo, pues ahora lo siguen a él, pero sin la necesidad de obligarlos a nada. Hippo exclama: "Esto es ganarse la lealtad de un dragón". Entre todos los dragones cargan en contra de Drago y el gran alfa hasta que finalmente son derribados. El pueblo corre hasta Hippo para celebrar su victoria y todos los dragones presentes se inclinan ante Chimuelo en señal de respeto. Una vieja sabia del pueblo hace que Hippo se arrodille, toma un poco de ceniza y se la unta en la frente como un símbolo de que ahora el liderazgo de Berk está en sus manos. O sea,
en buenas manos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues a que a través de la batalla contra Drago, Hippo reafirmó el camino que está dispuesto a seguir. Como sugerí antes, bajo este lente, Drago representa todo lo que Hippo podría haber sido si hubiera elegido dejarse consumir por el rencor y en respuesta hubiera usado su inteligencia para controlar en lugar de conectar. O se hubiera respondido al dolor con ira en lugar de con compasión. En ese sentido, la victoria de Hippo sobre Drago también es una reafirmación del camino que eligió, porque muchas experiencias difíciles abren una bifurcación. Puedes usar el dolor como excusa para cerrarte, endurecerte y hacer daño, o puedes transformarlo en una razón para ser más consciente, más empático y más fiel a quien quieres llegar a ser. Y si alguna vez atravesamos o estamos atravesando una situación así, donde parece que la vida simplemente nos dio la espalda, creo que vale la pena recordar que eso no lo elegimos, pero lo que hacemos con ese dolor, sí, no estamos condenados a repetir lo que nos hicieron. Incluso si nuestra historia no empezó bien, todavía podemos escribir un final distinto, uno en el que elegimos reconstruirnos y hacer el bien, en lugar de dejar que el rencor nos vaya consumiendo por dentro. Pues esas historias, las que nacen del dolor no transformado, casi siempre terminan en ruinas, pero siempre podemos elegir la otra cara de la moneda, ser de esas otras historias que eligen tomar el camino de ser distinto, el camino de transformar el dolor en algo digno. Y sí, posiblemente sea un camino muy difícil y no un camino que vaya a cambiar el pasado, pero creo que sí es un camino que le da un sentido distinto al futuro. Para ti que llegaste hasta el final, muchísimas gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. La verdad me apoyarías bastante y así también te aseguras de no perderte ninguno de mis videos. Sin más, tú y yo nos vemos en el próximo video.